Nací en un oasis en medio de la pampa. Sin temor al ridículo acepto que fui un peñón metálico, vagando por inmensidades oscuras con una apasionada sed de luz. En mi densidad extrema habitaba un deseo exclusivo: crear la palabra, el canto, el mismo verbo que me había sacado de la nada. Ese ideal debe haberme infamado quizás, y exploté en estrellas y planetas. Me hice cristal, ameba, planta, y luego me perdí en una línea incesante de hombres y mujeres, naciendo y muriendo en religiones asesinas, laberintos de leyendas y símbolos, hasta despegar los ojos de los sentidos y aprender a ver con el alma, sin intermediarios, esa luz pura que surge de la fuente original. Y más adelante, ese mismo narrador afirma: me costó muchísimo unir a Jaime, mi padre, y a Sara Felicidad, mi madre. Cuando el designio de encarnarme otra vez en el mundo se volvió una necesidad, el que elegí por padre andaba en un circo, haciéndose colgar del pelo, por el extremo sur de Chile, y la que debía ser mi madre estaba encerrada en un santuario del desierto, en el extremo norte. Estoy convencido de que yo elegí y uní el esperma y los ovarios que me permitieron nacer por enésima vez. Quien afirma esto es Alejandro Jodorowsky en su novela Donde mejor canta un pájaro. Alejandro, gracias por estar aquí en La Belleza de Pensar. Mira, yo durante toda mi vida me he interrogado sobre la verdad. Buda dijo: verdad es aquello que es útil. Entonces yo aprendí a pensar con verdades útiles. La verdad no tiene por qué ser verdadera, porque no hay verdad verdadera. Todo es relativo, es ambiguo. La verdad útil hay que saber elegirla. Durante años yo dije: ¿por qué me trajeron a este mundo? Yo no lo pedí. Y me viví en víctima de mis padres. Ellos tienen la responsabilidad de mi vida. Ellos me hicieron sufrir. Pero después elegí esta verdad útil. Yo nací porque yo lo quería. Antes de nacer fui algo. Yo no sé qué. Después de morir seré algo. Yo no sé qué. No sé lo que seré, pero fui algo. Y ese algo que fui quiso nacer. Y él eligió, ¿entiendes?, este padre y esta madre para que fuera la escuela para que yo me formara y llegara a ser lo que quizás vaya a ser, que todavía no soy. ¿Y eso que tú eres ahora, tú lo recibes como un regalo en este momento, como un regalo gratuito? Es un doble. don? Eso que soy ahora es lo que estoy siendo ahora. Uno no es, uno está siendo, ¿no es cierto? Y está siendo en medio de lo efímero, en medio del cambio y en medio de lo impersonal. En el vasto océano del no ser impersonal aparece el yo, ¿no es cierto? En el vasto océano de lo efímero aparece este instante, ¿cierto? Y este instante nos está cambiando en este instante mismo, ¿eh? Entonces, ser lo que soy es tan extraño como verte a ti ser lo que tú eres. Es extrañísimo. Es asombroso en realidad. Yo nunca pensé que iba a hablar con un sobrino de mi mejor amigo. Yo a los 18 años me estaba ahogando en la tienda de mi padre, El Combate, en la calle Matucana, ¿no? Entonces subí yo hacia el internado Barros Arana, subí hacia arriba al Instituto Nacional y asistí a una academia de letras, donde un muchacho de mi misma edad, 18 años, leyó un poema formidable con una gran pasión. Yo sabía de Lorca, yo no sabía de Huidobro, yo no sabía de Neruda, yo no sabía de Pablo de Roca, o sea, yo sabía solo de Lorca. Y me maravillé y dije: este tiene que ser mi maestro. No mi amigo, yo lo elegí como maestro porque yo pensaba que la poesía era el centro del universo. Pregunté dónde vivía y lo fui a buscar. Entonces golpeé en su puerta, le abrió la puerta y le dije: me encanta lo que leíste, te vine a ver. Entonces me dijo: ¿eres homosexual? Entonces le dije: no, soy judío. Ah, dijo. Entonces toma un sombrero de mi padre, me dio un sombrero de paja como los de Mauricio Echevarría, toma un bastón de mi padre, él se puso uno y vamos a caminar. Y nos pusimos a caminar, era por la avenida Irarrázaval, y nos encontramos con un árbol. Entonces nos trepamos al árbol, nos sentamos en una rama y nos quedamos hablando hasta las 6 de la mañana.
Y ahí comenzó nuestra amistad que duró siempre, ¿no? Hasta hoy. Enrique Lihn, que es lo que nos une en este sentido o azar o encuentro en medio de ese océano de la nada que tú dices, ¿no? Afirmaba en un poema muy hermoso, dice, porque escribí no estuve en casa del verdugo, ni acepté que los hombres fueran dioses, ni me hice desear como escribiente, ni la pobreza me pareció atroz, ni el poder una cosa deseable, ni me lavé ni me ensucié las manos, ni fueron vírgenes mis mejores amigas, ni tuve como amigo un fariseo, ni a pesar de la cólera quise desbaratar a mi enemigo, pero escribí y me muero por mi cuenta, porque escribí estoy vivo, decía Enrique Lihn. La pregunta que uno se hace, uno ve en la obra y en la vida de Enrique Lihn una consecuencia muy fuerte, ética, estética, ¿no? Entre su obra y su hacer. Difícil de encontrar en estos lares, ¿eh? Entre paréntesis, en el gremio profesional de los escritores. Bueno, lo encuentras en Juan Emar. Yo recomiendo a las personas que nos ven calurosamente que se lean en ediciones Dolmen la antología esencial de Juan Emar, que es un hombre que le fue un poco más mal todavía que Enrique Lihn, porque nadie lo leyó y escribió 5.000 páginas en La soledad total. Y recién ahora lo publican. Las escribió ¿qué? En los años 20. Y recién ahora se conocen y son más modernas que todos los escritores actuales. Parece ser que lo que tú acabas de decir, la soledad, parece ser el sino del escritor. Porque el escritor de repente escribe un libro que a lo mejor se van a sacar un tiraje de 1.000, 2.000, 3.000 ejemplares. Tú has trabajado en cine, has trabajado en el cómic, has trabajado con géneros en los cuales tienes posibilidades de llegar a miles de personas, ¿no? ¿Por qué esta opción o este deseo de escribir y publicar libros? Bueno, es que es un gran amor que uno tiene. El amor más grande que hay es el amor a la obra, ¿entendés? El amor a lo escrito. Es un arte maravilloso donde tú estás solo y puedes hacer y decir lo que quieras. Es totalmente difícil, ¿no? Es la lengua madre. Trabajas con tu mamá para escribir, ¿no es cierto? Y no importa que haya muchos lectores porque tú te diriges a un solo lector, siempre. Basta con uno. Yo cuando escribo un libro, si una persona lo lee, yo soy feliz. Es de persona a persona la escritura. Ahora, el gran drama de cierta literatura actual es que los escritores pretenden hacer novelas o escritos que tengan la misma difusión que la televisión, y se equivocan. La escritura es un sacrificio gigantesco, pero qué placer da, ¿no es cierto? Henry Miller decía que por ahí que tengo la creencia de que se debe leer menos y no más y más. Él decía que lo importante en realidad es la vida, que hay demasiados libros en el mundo, que hay muy pocos libros esenciales. ¿Qué piensas tú de eso? Tú sabes, yo medité Zen durante 5 años, y en el Zen dicen que hay que quemar los 10.000 libros. El Zen termina con los libros. Bueno, Hitler dijo lo mismo, ¿no es cierto? Quemar los libros. De acuerdo. Hay que quemar los libros en el sentido que el libro no es vida. En ese sentido, no es vida. La verdad del libro no es verdad. Eso hay que entenderlo. Pero una vez que uno comprende esto y cuando comprende que la única verdad es la verdad del alma, verdad es lo que tú realizas en ti. Cuando tú entiendes eso, cuando has quemado los libros, entonces los libros te aparecen como belleza, te aparecen como flores, te aparecen como pájaros. Y tú tomas un libro y te canta en la mano, y tú tomas otro libro y te ronronea y lo quieres, y duermes con ellos, y vives con ellos, como con un gato, como con un perro, ¿entiendes? Como con un loro. Entonces, se queman los libros, uno aprende a morir como intelectual, y es en ese momento cuando surge el arte. El verdadero arte tiene que ver entonces a lo mejor con algo que va más allá de la literatura, es decir, con la vida. Sí. Los grandes escritores, esto es un pensamiento personal, por lo menos los con los que yo me he encontrado, ahí Henry Miller da algunos ejemplos de grandes escritores, de grandes artistas, son aquellos que han sabido vivir o habitar dentro de un mito, que han sabido hacer de las palabras actos, no solamente palabras. ¿Estás de acuerdo con eso? No sé, yo creo que no hay grandes escritores, yo creo que hay escritores chiquitos. Yo creo que los grandes escritores no son escritores. Yo creo que los escritores chiquitos son los escritores. Para llegar a hacer algo vivo hay que tener una humildad gigantesca. Es decir, hay que darle patadas al ego, hay que llegar a lo impersonal, hay que llegar a lo anónimo. Es decir, que el único gran arte es el arte anónimo.
Entonces nosotros luchamos y trabajamos por hacer libros, ¿no es cierto?, hasta llegar al anonimato, pulirlos tanto que estos escritos pierdan el nombre, pierdan la cara, sean objetivos, sean como piedras, sean como objetos, que cualquiera los tome, que cualquiera los repita, y que se conviertan en arte sagrado. En el fondo lo que son un poco los libros antiguos, por ejemplo, la poesía sufí o los textos de la Biblia, a los cuales tú te has acercado, sí. ¿no? Yo he recorrido todos los textos hebraicos, evangélicos, Hasidim. Los Hasidim es una secta judía que se cansó de sufrir y dijo, está prohibido envejecer, alegría, 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 ¿no? Una historia hasídica que me encanta es uno de estos sacerdotes con sus largas patillas vestido de negro, corre por la calle gritando, tengo respuestas, ¿quién tiene preguntas? Eso me encanta. Otra frase que dice, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿dónde? Si no eres tú, ¿quién? ¿Ves? Luego te saltas a la China, te saltas al Japón, te podría contar historias sufís, persas, sufís, tibetanas, japonesas, hindúes. Son todas historias iniciáticas. Pero los chistes también son iniciáticos. Cualquier chiste que te cuenten es anónimo. Como el chiste es anónimo, es iniciático. Ahora, volviendo un poco, porque vamos a contar algunos cuentos aquí en este programa. Fascinado. Entonces hay un señor que vive en esos barrios donde todas las casas son iguales, ¿no? Ajá. Entonces él llega, está borracho y dice, esta es mi casa, y entra. Después dice, este es mi sofá, bueno, entra. Después dice, este es mi dormitorio, esta es mi cama, esta es mi mujer, y este soy yo. Es bonito. Qué bonito, hermoso. Hermoso. Es decir, que es un cuento iniciático para mí porque cuando tú comienzas a hacerte consciente, te ves. Es decir, te desprendes de ti. Entonces ves a tu persona y la estás observando y ves a tu persona como las olas del océano que van, que vienen, y ves los sentimientos que vienen, los dolores, las ideas, los deseos, las necesidades, y estás diciendo, este soy yo, dices tú. Y no lo eres, ya no lo eres más. A propósito de las preguntas, me gustó mucho ese cuento del rabino, el que dice que tiene la respuesta pero anda buscando preguntas. Sí. Fíjate que había traído acá un fragmento de Alexis Sorba, que es un personaje de Kazantzakis, que plantea lo contrario, que es como un cuento, me lo voy a contar cortito, que dice, el diálogo es el siguiente. Alexis Sorba, que es el personaje de Kazantzakis, interroga al autor y le dice, ¿podrías decirme, patrón, qué significado tienen todas las cosas? ¿Quién las hizo? ¿Por qué las hizo? Y sobre todo esto, la voz vibró de cólera y temor. ¿Por qué morimos? Entonces le contesta a Kazantzakis, no lo sé, Sorba. Entonces Sorba dice, ¿no lo sabes? ¿Para qué sirven entonces todos los libros que lees? ¿Para qué los lees? Si no dicen eso, ¿qué dicen? Entonces Kazantzakis responde, dicen de la perplejidad del hombre que no haya respuesta a las preguntas, Sorba. Y Sorba a su vez dice, a mí no me importa un comino la perplejidad del hombre. Responde Sorba encolerizado, golpeando el suelo con el pie. Yo creo que en esa actitud de Sorba puede resumirse un poco quizás la angustia del hombre contemporáneo frente a un arte, quizás en el último tiempo, que se ha ido alejando tal vez de las grandes preguntas. ¿No es una función de la literatura, aparte de entretener, también responder las preguntas? Pero claro. ¿O del arte? Claro. Es provocar preguntas. Y por eso que digo que el arte debe ser iniciático. Ese es el arte que me gusta a mí. Iniciático. Iniciático significa agrandar los límites de la conciencia, hacer que la persona se haga consciente de sí misma, ayudarla, ¿no? Eso es. No me acuerdo hoy día alguien me preguntó, ¿para qué hay Dios? ¿Para qué? Yo le dije, te equivocas. No preguntes para qué hay Dios, pregúntate para qué hay este mundo, ¿no? Te equivocaste de pregunta. A veces hay que afinar las preguntas, ¿no? Pero hay preguntas que son eternas, ¿no? Que siguen siendo válidas. Por ejemplo, ¿por qué estamos aquí? Tú después de trabajo que has hecho contigo mismo, trabajo personal, porque no eres solamente un escritor que escribe libros bonitos como podría ser esa corriente que viene de Flaubert, la literatura autónoma y qué sé yo. ¿Puedes responder un poco a esa pregunta? Claro. Yo tengo una amiga monja y le dije, ¿dónde está Dios? Me dijo, si Dios no está aquí, no está en ninguna parte.
¿no? Yo no sé por qué estoy aquí, pero sé dónde estoy. ¿Eh? Yo no sé a dónde voy, pero sé con quién voy. Yo no sé, yo soy débil para luchar contigo, pero sé escapar y sé defenderme. Entonces, cada problema tiene una respuesta precisa. Cuando tú dices, ¿por qué estoy aquí? ¿No? Eso es lo que te preguntas, ¿no? Entonces yo me digo... ¿Por qué el ser y no la nada? Lo hemos dicho muchas veces en este programa. ¿Por qué existimos y no somos? ¿Alguna intuición? No, porque en realidad decir que existimos es ya un error. Porque ¿quién te dice que existimos? O sea, cuando uno afirma algo, tiene que afirmar inmediatamente lo contrario. ¿Por qué existimos? O luego yo te pregunto, ¿y por qué no existimos? ¿Por qué no estamos existiendo? Tú dices, ¿por qué estamos aquí? Yo te digo, ¿y por qué tú y yo no estamos aquí? ¿Hasta cuándo vamos a estar sin estar aquí? ¿Por qué tú y yo no somos? ¿Cuándo seremos? Es al revés, ¿ves? Bueno, entonces, una pregunta, ¿quién la hace? ¿No es cierto? Y quien la hace es un espíritu que tiene un contexto, que es hoy, aquí, en ese cuerpo, en esa experiencia. Esa pregunta, dicha por mí, no es la misma, es otra cosa, con otra respuesta. ¿Comprendes? Correcto. ¿Sí? Esa capacidad tuya, digamos, de darle vuelta al problema, a la pregunta, ¿no vendrá a lo mejor de la tradición judía, esa maravillosa tradición judía, de buscar debajo del texto, buscar debajo las preguntas? Bueno, yo estudié mucho el Talmud, el pensamiento talmúdico, pero más todavía estudié el pensamiento tarótico. Trabajando con el tarot, que es un arte ambiguo, aprendí a pensar ambiguamente y a buscar todas las respuestas delante de una sola pregunta. Una pregunta no tiene una sola respuesta, tiene infinitas respuestas. ¿Sí? Entonces hay que buscar las respuestas posibles y las que más te convengan. Pero no hay una sola respuesta. La respuesta siempre es infinita. Ahora, ¿eso no tiene que ver o no es sinónimo al relativismo, del que se habla actualmente, relativismo tanto moral como conceptual como ideológico, en el sentido que no habría ningún asidero prácticamente? No es eso. Hay que comprender cómo piensa el ser humano y hay que ponerse a vivir de acuerdo a lo que el ser humano es. Hay que reaprender a pensar con otros sistemas. ¿Entiendes? Hay que aprender, por ejemplo, a no generalizar. Yo últimamente o en mi vida, cada vez que me he peleado con una mujer, la mujer me ha dicho ahora, tú detestas a las mujeres. ¿No te ha pasado eso? Odias a las mujeres. ¿Qué te pasa con las mujeres? Bueno, esa es una generalización. Es decir, la mujer número 1 no es la mujer número 2 ni la mujer número 3. Y si yo tengo una pelea contigo, no la tengo con todo el género femenino. Generalizamos. Hay que aprender a no generalizar, entre otras cosas. Hay que aprender a que las verdades aquí y ahora no son las verdades mañana y después. Y lo que yo estoy pensando aquí es verdad, pero en China quizás no sea verdad. Sin embargo, hay tradiciones, estábamos hablando de la literatura sagrada, tradiciones que han permanecido a través de los milenios, a pesar de los cambios históricos de las personas, que transmiten o revelan verdades, ¿no? Son verdades ambiguas, es decir, la literatura sagrada es como cenizas, tú soplas y sale una llama, si soplas mal, sale otra llama. Toma un texto sagrado, si te pegan en una mejilla, presenta la otra. Una interpretación, humíllate, aprende a humillarte, sé débil, si te pegan en una mejilla, sacrifícate, que te peguen más. Otra respuesta, eres un guerrero. ¿Qué importa una cachetada? Demuéstrales que no te importa nada, que te peguen 2 cachetadas, 3 cachetadas, 10 cachetadas, tú eres el mismo siempre. Es una interpretación. Otra interpretación. Cristo sufrió en la cruz tremendamente. Bueno, esa es una interpretación que hemos vivido siempre, ¿no? Pero puede haber otra interpretación. Cristo es más fuerte que un yogi, ¿no? Tiene una fuerza descomunal. Cuando grita, se rompe el velo del templo, se apaga la luz del sol, hay un terremoto, tan fuerte es su grito. Es un super ser. Entonces no sufre en la cruz, tiene dolor. O sea, el dolor no es sufrimiento, es un dolor aceptado y no lo mata la cruz,
porque tuvieron que romper los huesos a los dos ladrones, ¿no? A él no le rompieron los huesos porque dijo, en tus manos entrego mi espíritu. Él suelta el espíritu porque quiere, él se va del cuerpo, ¿entiendes? Es otra interpretación. Entonces Cristo no sufrió en la cruz, tuvo dolor. Entonces, en la vida yo digo, primera interpretación, si Cristo sufrió en la cruz, suframos todos en la vida. Pero si Cristo no sufrió en la cruz y tuvo dolor, aceptemos el dolor y triunfemos. El dolor es un motor para el triunfo. Bueno, estoy dando ejemplo de textos correcto. sagrados. A propósito, entrando en Cristo, porque me interesa este tema particularmente, ¿cómo ha sido tu aproximación con este personaje que para algunos es maestro, para otros fue hijo de Dios directamente, o para otros simplemente un profeta? Tú vienes de una tradición judía, por lo menos genealógicamente vienes del mundo judío. Genéticamente. Mi padre siempre ocultó, mi padre se hizo pasar por ruso. Yo supe que era judío a los 14 años, cuando en el liceo de aplicación, que era nazi, no se quisieron sentar conmigo cuando llegué de Tocopilla. Ahí lo supe. Nadie se quiso sentar conmigo por racistas, ¿no? Pero yo no lo sabía, yo era ruso y era ateo total. Me criaron ateo total sin tradición. O sea, los temas que yo fui buscando los fui encontrando yo mismo. Ahora, ¿y cómo fue tu aproximación a este personaje que aparece Cristo? Que aparece para algunos es la verdad, para otros no es la verdad. Mira, ¿Qué ha sido para ti Cristo? Yo me aproximé así. Te aproximas a la Torá, te aproximas al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. No hay Nuevo Testamento sin Antiguo, es una continuación. ¿No es cierto? Yo lo empecé a leer, y lo empecé a leer como quien lee un libro. No dije ni personaje, ni Dios, ni nada. Yo leo literatura. Lo tomé como literatura y empecé a trabajar como literatura. El mito, esta es una novela donde hay un personaje central que es Dios, que después se encarna, ¿no? Así lo tomé, entonces tengo que aceptarlo. Vamos a ver qué estudio hago de esto. No voy a pensar si es real, si no es real. ¿Qué me da? Y ahí empecé. ¿Qué me da? Y ahí empecé. Y empecé a entrar y me dio mucho después, sin preocuparme que sea Dios, que sea real, que no sea real, tomándolo como un mito, como un libro, es un libro que te cambia la vida, pues. Es el libro de los libros. Cuando dice la Masamactani, dice, ¿por qué me has abandonado? Padre, eso todo el tiempo. Y decía, pero Dios mío, no es posible, el Cristo que yo imagino en mi novela es fuerte, es más fuerte que un yogi. ¿Cómo le va a molestar unos clavos, un lanzazo? Si en Indias lo hacen. Entonces, ¿por qué tiene que decir cómo el padre puede abandonar al hijo? Un padre nunca abandonará a su hijo, no es posible. ¿Por qué dice eso? Y después me di cuenta que cuando él dice eso está citando un salmo. Yo invito a que todas las personas que me escuchen corran a leer el Salmo número 22. Y en el Salmo 22 él comienza diciendo, es una cita de un salmo, porque me has abandonado. Ahí se anuncia toda la crucifixión y al final se ve al Cristo, o al personaje crucificado, triunfando delante de todas las naciones. O sea, cuando él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Quiere decir, no crean que mi Padre me ha abandonado. Él no me ha abandonado y mi sacrificio me hará triunfar para siempre en todas las naciones. Esa es mi lectura. Cristo o el cristianismo, se supone que la noticia buena que anuncian es que el ser humano derrota la muerte. Quisiera hablar un poco ahora sobre la muerte. Estábamos hablando de Enrique Lin. Enrique Lin escribió este libro, que es un libro radical literariamente, o sea, escrito en el momento, en el umbral de la muerte, ¿no? Acercándose a ella. Así debe de ser. ¿Qué es lo que piensas tú a partir de tu experiencia? Estamos hablando, tú dijiste que hay que hablar de la experiencia, del cuerpo, del yo, más que de la teoría. Yo pienso que yo no quisiera que la muerte me sorprendiera como un animalito dormido, sin que yo me diera cuenta. Yo he estado creando una conciencia, ¿cierto? Cuando tú vas al templo, tú haces una ofrenda, y ofrendas la mejor flor, antes era el mejor animal, lo más bello que tienes lo haces como ofrenda. Y el ser humano lo más bello que puede ofrendar es su conciencia. Entonces uno trabaja toda su vida por llegar a un estado de conciencia como un diamante donde va eliminando todas las impurezas del yo y todas las amarras del yo. Esto es lo último que uno guarda. Se va la familia, se van los lazos, se va el cuerpo, se van los sentimientos, se van los pensamientos y queda esta conciencia. Y en último momento esta conciencia se ofrece a la totalidad. La gota se ofrece al océano y se entra en la totalidad del universo. Eso debe hacerse consciente. Es decir, morir inconsciente, morir dormido,
es un gran drama para mí, una gran pérdida, a pesar de que todo el mundo quisiera eso, a pesar de que mi hijo murió así, dormido. Pareciera que nuestra cultura occidental, y Enrique Lina habla de la trivialización de la muerte, en relación a eso, que Chile ha trivializado la muerte, habla de la posible trivialización de su muerte. Le tiene miedo a la muerte, le escurre el bulto, en Estados Unidos se le pintan, se maquilla los cadáveres, generalmente hay cementerios bonitos como los cementerios tipo americanos para hacer como de la muerte un paseo. ¿Será esa una forma de evadir este hecho radical que...? Bueno, cada cual se consuela como puede y hay que ser buena gente y dejar que las personas se consuelen. Porque vivir en un deceso es un dolor muy inmenso. Entonces la gente se tiene que consolar. Los seres conscientes no buscan consuelo. Los seres conscientes entran en la conciencia y ceden el resto. Es decir, la conciencia que uno desarrolla es el regalo que te dieron. Es lo que te dieron como ser humano. O sea, se te dio y luego tú la entregas. Y la entregas como quien entrega una casa. Te voy a decir algo muy vulgar, como cuando vas al water y te dicen deje este sitio en el estado en que lo encontró. Entonces tú recibes la conciencia en un estado de pureza total en el feto, ¿no? Y después esta pureza se empaña porque tú naces en un árbol genealógico que te da un destino, que te desvía, en una sociedad enferma que te desvía, entre luchas violentas, entre accidentes, droga, bebida, todo lo que nuestra sociedad nos da, ¿no es cierto? Nos obliga a vivir. Pero en un momento dado tú tienes que entregar el alma como te la dieron, la conciencia como la recibiste, limpia de polvo y paja, ¿no? Y cuando entregas la conciencia a morir es una gran felicidad. Entonces es la felicidad suprema. Yo he visto películas donde las flores van naciendo, entonces van y crecen y nacen en cámara lenta y después empiezan a secar, se secan y mueren. El nacimiento de una flor es bellísimo, pero la muerte de una flor es bellísima también. Es una danza que comienza por el crecimiento y va y sigue por el declán, por el descendimiento, ¿no es cierto? Yo cuando tenía 24 años, cuando salí de Chile, yo dije, nunca voy a ser viejo. Pero nunca, no es posible, no lo concibo. Hay jóvenes que mueren jóvenes, James Dean y yo, otros, mi hijo, todo eso, porque no se conciben viejos. Gozaron, vivieron y estallan. Porque nuestra sociedad da un terror inmenso a la vejez, ¿no es cierto? Nos dan el mito de que el cerebro se comienza a gastar, que cada vez tenemos menos células. En el fondo el cerebro se va desprendiendo de las células inútiles. La vejez es una maravilla tan grande como la juventud. Vas encontrando el placer de irte borrando, de irte desprendiendo. Poco a poco, como esos navíos espaciales que van desprendiendo pisos, tú vas desprendiendo cosas y se te va, y esto se te va, y se te va lo otro, y se te va lo otro. Y a cada desprendimiento hay un momento como de castración, de sufrimiento, de caos. El yo se deshace y después el yo, como las bolitas de mercurio, que se vuelven a reunir, el yo se reúne y aparece más fuerte que nunca y más puro que nunca. Es un proceso maravilloso envejecer. Claro que para envejecer hay que dejar de lado la seducción. Eso es lo que impide envejecer bien, porque dice, voy a perder mi seducción, me voy a operar aquí, tú y yo, esto digo, a veces este buche que me está creciendo me lo voy a cortar, este diente amarillo me lo voy a cubrir, me voy a estirar las arruguitas aquí, dice, me voy a poner un peluquín aquí para tapar mi calvita aquí, me voy a poner una cosa de concha marina para que me quite las manchas cafés. Entras en la seducción, ¿no es cierto? Y no quieres abandonar la seducción, pero hay un momento que ¡ya! Abandonaste la seducción. Es un proceso de purificación. Sí, no seducción. No tengo por qué seducir a nadie. Y si eres hombre, a ninguna mujer seduzco ya. Vendrá por mi espíritu, ¿no es cierto? Si viene. Si viene. Lo que tú estás describiendo es tan hermoso que parece la antítesis de ese fragmento final del Eclesiastés. ¿Te acuerdas en la Biblia cuando justamente está describiendo la vejez como un momento terrible en que se pierde el sabor de la alcaparra, creo? Sí. Se apaga la rueda del molino. Sí. Pero se van descubriendo nuevos sabores, nuevos olores. Claro, eso es para gente sin conciencia, pues. Claro.
Porque el Eclesiastés es muy sabio, pero te va mostrando los problemas de las personas que no desarrollan su conciencia. Pero ir desarrollando la conciencia es increíble, ¿no? Es la única defensa, el único refugio que nosotros tenemos delante de los dolores de la vida, es entrar en el pensamiento, pero no en el pensamiento intelectual, sino que entrar en el espíritu, ¿cierto? ¿Qué significa la anulación del yo? ¿Eso tiene un ribete oriental? Yo te voy a decir que... Perdóname de interrumpirte. No, está perfecto. No, está ok, está ok. ¿Te la oí bien? O sea, tú me dices si tiene ribetes orientales. Es decir, si esto implica una anulación del yo o un eliminar el yo. No, el yo no se elimina nunca, ese es un mito. Porque mira, tienes que partir de esta base. Es una suerte nacer. Entre los millones y millones y millones y millones de abismos del tiempo, entre los kilómetros y kilómetros y kilómetros de abismos del espacio, el universo te produce a ti único. No habrá ninguno igual, no habrá ninguna con su piel ni con su voz, dice el tango, no habrá ninguno igual. Nunca habrá un ser igual a ti, nunca habrá un ser igual a Enrique Lin, nunca habrá un ser igual a Teo, nunca habrá un ser igual a mí. Los seres nunca más se repiten. O sea, tenemos una fórmula, una diferencia mínima. Ese es el regalo que nos da el universo. ¿Y eso no se contradice con la idea de la encarnación que aparece implícita en este libro, en el sentido de que existimos desde antes? Porque si somos únicos, existimos una sola vez, ¿no? No, pero en un solo momento. Un momentito. Es decir, un momentito. Es decir, tú ves un collar, ¿no es cierto? Hay un hilo, pero todas las perlas son diferentes. Es decir, en los hilos de la reencarnación, todas las perlas son diferentes. Lo que queda igual es el hilo, lo que lo sostiene, que es esta conciencia de la que yo te estoy hablando, ¿no? Pero esta conciencia de la que te estoy hablando transporta el recuerdo infinito de cada una de sus perlas. Este Jodorowsky que tú ves aquí es una perla que va a desaparecer. No habrá nunca algo así, nunca más, cuando se muera. Pero quedará inscrito en el universo, en este hilo de conciencia que avanza. Queda inscrito, ¿entiendes? ¿Y de dónde te nace la intuición de que eso es así? ¿De dónde viene? ¿De un momento particular en tu vida? Es una verdad útil. Sin esa verdad yo no vivo. Entonces yo digo que yo he trabajado con mi yo. He trabajado de hacerlo humilde, cuando tengo un cuento que dice, estos son 5 guerreros, mientras más se inclinan, más fuerte me hacen, ¿no es cierto? Entonces yo primero trabajé con mi intelecto, para salirme del intelecto y decir yo no soy mis ideas, después trabajé con mis emociones, yo no soy mis emociones, después trabajé con mis deseos, yo no soy mis deseos, y últimamente he trabajado con mis necesidades, yo no soy mis necesidades, puedo comer, puedo no comer, puedo cansarme, puedo no cansarme, ¿qué importa? No me amarro a esas cosas.